Arquímedes de Siracusa era un matemático, físico, ingeniero, inventor y astrónomo griego. Nació en Siracusa, Sicilia, Italia. Su ciudad en aquel tiempo era una colonia de la Magna Grecia, en el año 287. Sus principales descubrimientos son principio de la hidrostática o principio de Arquímedes, la explicación del principio de la palanca, el método de exhaustión para calcular el área bajo una curva, la constante matemática pi, la serie geométrica infinitesimal, la extracción de raíces cuadradas de números muy grandes antes de que aparecieran las reglas para dicho cálculo. Fue el primero en realizar un cálculo teórico sobre el valor de pi. Considera un círculo de radio 1 en el cual inscribimos un polígono regular de 3 por 2 a la n-1 lados con un semiperímetro de AN, valor obtenido de pi 223 entre 71, menor que pi menor que 22 entre 70. Una vez introducido a Arquímedes, empezaremos con ¿qué es la constante de pi? La constante de pi denota con la letra griega pi. Es la razón entre el perímetro de una circunferencia y su diámetro, definida en el plano. Arquímedes utilizó polígonos de 6, 12, 24, 48 y 96 lados. Arquímedes dedujo con el teorema de Pitágoras que el lado del hexágono circunscrito a dicho círculo era igual a 1/3 de la raíz cuadrada de 3. Luego utilizó la siguiente figura en la que suponemos que CA es la mitad del lado de un polígono circunscrito, ya que es tangente al círculo en el punto A. En esta figura OD es la bisectriz de AOC. Entonces aplicó el teorema de la bisectriz de Euclides y el de Pitágoras, deduciendo las identidades. CD entre CA igual a CA menos DA entre DA igual a OC entre OA. OA al cuadrado igual a OC al cuadrado menos CA al cuadrado. OA vale 12. Estas igualdades sirven para eliminar OC y obtener una relación entre CA y DA, es decir, entre el lado de un polígono circunscrito y el lado del polígono circunscrito doble número de lados. Aplicando estas relaciones 4 veces seguidas, obtuvo los lados de los polígonos circunscritos de 12, 24, 48 y 96 lados, y multiplicando 96 por la medida del lado correspondiente obtuvo la aproximación de pi igual a 3 más 1/6. Con otra figura resolvió el mismo problema pero aproximando con polígonos inscritos, obteniendo con el polígono de 96 lados la cotación de 3 más 10 entre 71 menor que pi. Como vemos, su demostración solo utiliza razonamientos de geometría elemental, como no podía ser de otra manera porque en aquellos tiempos no se conocía la trigonometría. Tampoco se conocía la notación decimal ni ninguna otra notación posicional, razón por la que se expresó los resultados con fracciones. En notación decimal, la aproximación que obtuvo equivale a 3.14. Posteriormente, se desconoce quién fue el primero en escribir el algoritmo en la notación que usamos actualmente. Si Ln representa el lado del polígono regular circunscrito de n lados, resolviendo las ecuaciones correspondientes que se tiene. Para el caso de polígonos regulares inscritos, usando la notación algoritmo natural para el lado correspondiente al polígono de n lados que se tiene. Un punto importante para realizar el cálculo de pi fue el teorema de Pitágoras, que nos dice que en un triángulo rectángulo, es decir, en un triángulo en el cual uno de sus ángulos es recto y mide 90 grados, el cuadrado de la hipotenusa, que es como se le llama al lado más largo del triángulo, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Lo que hizo Pitágoras fue demostrar que podemos calcular el valor de cualquier cateto partiendo de la hipotenusa. Primero, se partió de un círculo y ahí se inscribió un cuadrado y se fue duplicando los lados. Para poder sacar pi, la clave fue saber cómo sacar el lado de los polígonos. De este modo se fue haciendo una aproximación al duplicar los lados, cada vez más parecida al perímetro del círculo.
por ejemplo el octágono, que se parece más debido a que el perímetro del círculo es 1, su perímetro será pi. Por lo tanto, el perímetro del polígono se irá aproximando al valor de pi. En esta hoja, aquí más específicamente en uno de sus cuadrantes, donde lo que queremos es calcular el valor de pi, bueno, más bien el valor del lado cuando se obtuvo teniendo en cuenta que los catetos valen 0.5. Cuando se obtuvo el valor del lado, se multiplicó por 4, obteniendo así la aproximación a 2.828427. Ahora bien, se calculó el lado del octágono dibujando dos triángulos rectángulos donde, calculándolos con el teorema de Pitágoras, se obtuvo el valor de los lados y dio una aproximación de 3.061467. Después se siguió con el hexadecágono. Nuevamente se dibujaron triángulos rectángulos y con Pitágoras se obtuvo el valor del lado. Se multiplicó nuevamente con una aproximación de 3.121445 y así nuevamente. Aquí se puede observar como otra vez la aproximación y bueno, la aproximación dependiendo del número de lados. Finalmente aquí está, bueno, uno de los ejemplos de cómo se dibujó el triángulo rectángulo para calcular el número de lados dependiendo del polígono. Finalizando el video, aquí se encuentra la lista de materiales empleados para la realización del video y las referencias usadas.